Pues vamos a terminar en esta tarde, Tere, Isaías, el capítulo 5. Y partimos del versículo 30. Lo he dividido en 3 partes. Sí me gustaría, al menos en la primera, guiarles. Pero luego ya me iré explicando, ¿vale? Comenzamos del versículo 30 al versículo 34. Del versículo 30 al versículo 34. José, Palmira, los estudios han cambiado un poco, son más participativos, más comunitarios, así que es algo que hacemos entre todos. Leemos el texto y cualquiera libremente puede exponer qué es lo que ve, qué es lo que le llama la atención, qué es lo que aprende. Pues, versículo 30 dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: hombre, ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces Rosa, la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Miren, y les permito hablar, pero quiero llevarlo en este sentido. Estos versículos, estos 5 versículos que hemos leído, Guadalupe, Juani, nos habla acerca de 3 personas. Nos dice algo acerca de Jesús, nos dice algo acerca de los discípulos y nos dice algo acerca de la mujer que recibe la sanidad. ¿Vale? Así que empezamos por Jesús. ¿Qué nos dice el texto de Jesús? Pueden volver a leerlo, No tengan prisa, no tengan miedo. ¿El qué? ¿El texto? Ah, vale. Ahí está el texto. Nos dice algo acerca de Jesús. Que se conocía muy bien y sabía que había salido poder de su cuerpo, de su... Sí, que había salido poder de él. Interesante, Tere. Muy bien. Lo que quiero explicar va un poquito en esa dirección. Muy bien, cielo, muy bien. Pedro. Pues termina el 30 y dice: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sí. Ese toque no fue un toque normal hacia Jesús. Él sabía quién era Jesús, pero le tocó de una manera especial. Por eso él se volvió y dijo: ¿quién me ha tocado? ¿No? Y salió algo de él, claro. Muy bien. Nos dice algo de Jesús. ¿Alguien quiere aportar algo más? Sí. Una cosa que también podemos tal vez darnos cuenta es que ante los ojos del Señor nada pasa desapercibido. Él lo sabe todo. ¿Por qué lo sabe todo? Porque Él formula aquella pregunta: ¿quién me ha tocado? Él sabía que había un propósito, había una razón detrás, y él no quería que quedase en oculto. Entonces, por eso él formula la pregunta para que la mujer abriera su corazón, lo hiciera público, ¿verdad? Y a la misma vez pues, podemos darnos cuenta que muchas veces nos pasa a nosotros quizás también algo parecido.
parece que o creemos que Dios no sabe de las cosas y Dios las sabe antes que las llevemos a cabo. Bueno. ¿Quieres decir algo, Mónica? Nos dice algo acerca de Jesús. ¿Qué nos dice? Que la sanidad tiene un costo. A alguien le están llamando. Pero la sanidad tenía un costo. Y esto nos enseña un principio universal de la vida. Y es que nada de lo que nosotros hagamos, Rosa, tendrá realmente valor si no nos cuesta algo, si no demanda algo de nosotros. Él siente que algo sale de su cuerpo. Él siente que se desprende de algo. Él siente, le cuesta algo que está dentro de sí mismo. Creo que cuando hacemos cualquier cosa en la vida, tenemos que ponerle intención, tenemos que ponerle amor. Si no nos cuesta nada, ¿de qué sirve eso, Mónica? Por ejemplo, ¿les gusta el cine? ¿O el teatro? ¿O las series? ¿Alguna vez, Rebeca, has identificado a un actor muy malo, muy malo, muy malo? Y dices, pero bueno, si el papel se lo sabe, si los gestos los hace, pero ¿por qué percibes que es un mal actor? ¿Porque no te lo crees? ¿No te lo crees? Es decir, si tú quieres hacer una buena interpretación, no solamente tienes que saberte el guión, tienes que poner algo de ti mismo, ¿no? Tus emociones tienen que ser creíbles. Miren, ¿recuerdan la historia de Moisés? Claro, hay tantas historias de Moisés, ¿no? Dirán, pero miren, ¿qué pasa cuando él está en el monte con el Señor, recibiendo las tablas? ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué se entretiene el pueblo, Rosa? En hacer un becerro de oro, en hacer un becerro de oro. Y Moisés intuye, el Señor se va a molestar. ¿Y qué es lo que dice? Él quiere que el pueblo no sea castigado. ¿Y qué es lo que le pide al Señor? Prefiero que me borres del libro de tus memorias antes de que castigues al pueblo. ¿Él había hecho algo mal? No. ¿Se había dejado a su mujer y a sus hijos por estar 40 días con el Señor? ¿No había pagado ya el suficiente precio? ¿En qué se había equivocado él? En nada. Fue el pueblo contumaz. Se os abre el mar, se os libra de la esclavitud, y a nada que nos despistamos un poco, os ponéis a adorar cualquier tipo de cosa. ¿Vale? Y él podía decir, bueno, yo las cosas las hice bien, pero no se conforma con eso. Prefiero que me libres o que me borres del libro de tus memorias antes de que castigues al pueblo. ¿Le costaba algo a él o no, Isaías? ¡Ja! Le costaba todo. ¿Pero por qué lo hizo? Por amor a su pueblo. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? Sí, el apóstol Pablo se fue a predicar a los gentiles, pero amaba a los de su nación, amaba a los de Israel. ¿Y qué es lo que viene a decir?
prefiero ser considerado anatema, maldito, si con eso mi pueblo, mi nación fuera salva. ¿Pero por qué si tú crees en Dios? ¿Por qué si tú proclamas a Jesús? ¿Por qué si tú, pudiendo tener una vida holgada, lo has dejado todo por servir al Señor? ¿Por qué deberían de castigarte a ti? Porque amaba a los de su nación, amaba a los de su pueblo. ¿Y qué pasa con Jesucristo? El ejemplo por excelencia, Tere. ¿Acaso hizo algo mal él? Pero está dispuesto a dar su propia vida en beneficio de los demás. En beneficio de los demás. Es decir, si realmente queremos seguir las huellas de Jesús en las cosas que hagamos, tenemos que darnos a nosotros mismos. ¿Me he explicado? Sí. Ahora vuelvo al texto, porque es buena idea dejarlo ahí, Marimar. En segundo lugar, nos dice algo acerca de los discípulos. Que siempre eran incrédulos. ¿Incrédulos? Muy bien, Rosa. Bien. Ellos veían que todos cogían a Jesús, todos le cogían, pero no sentían lo que Jesús sintió. Ellos decían, bueno, pues están todos a tu alrededor. ¿Están a tu alrededor? ¿Cómo tú dices que quién es la que te ha tocado? Pues te han tocado todos. ¿Por qué? Muy bien. Porque no sintieron lo que sintió Jesús. Muy bien. Esa fuerza que salió de él. Muy bien, Araceli. Muy bien, Araceli. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Luego explicamos algo más en esa dirección, ¿no? Pero está muy bien. Rosa ya puso la primera piedra y hemos ido creciendo con ese comentario. Muy bien, Rosa. Muy bien, Araceli. Es que ellos no entendían, supongo, que veían que estaba todo el mundo alrededor ahí. Pues imagínate tú si tienes ahí, pues no sé, un famoso ahora mismo con 500 personas. Sí. Y de repente que note que le toca a alguien en especial. Sí. Entonces, claro, yo supongo que los discípulos dirían, pero Sí. tú, ¿de qué me estás contando? Sí. Que vamos, que es lo que ha dicho la tele, Sí. básicamente. Juani, ¿no quieres decir nada? Exactamente, exactamente. Nos habla de las limitaciones del sentido común. Es decir, los discípulos no dijeron ninguna tontería. Si hay una muchedumbre agolpada en torno a ti, ¿cómo preguntas si alguien te ha tocado? Si lo raro es que no te toquen todos. Es decir, no dijeron ninguna tontería. Pero claro, usando el sentido común, se olvidaron de algo. Que nunca se dieron cuenta de que cuando Jesús sanaba, a él le costaba algo. Ellos responden lo normal, pero ninguno cayó en la cuenta de que al Señor le costaba algo cada vez que hacía un milagro. Por decirlo de otra forma, no le salía gratis. Se daba a sí mismo. ¿Y eso qué nos enseña, Pedro? O Palmira, o Gaby, ¿qué nos enseña eso? Nos enseña que muchas veces somos insensibles ante el sufrimiento de los demás, ante lo que pasa en los demás. Necesitamos ser más empáticos, necesitamos ponernos más en los zapatos del otro. Muchas veces, Rosa, ¿por qué hacemos tanto daño con tanta virulencia a las personas a las que más amamos? Porque nos cuesta ponernos en su posición. Por poner un ejemplo, Juani, por ejemplo, para mí puede ser muy fácil hacer algo, ¿vale? Para mí. Bueno, para no hablar de mí, vamos a poner otro ejemplo. Marimar. Las cosas del ordenador para Marimar
son muy fáciles, son muy sencillas, pero para mí no. Para mí no. Ahora, si tratamos así con displicencia, porque como yo lo sé hacer, vale, tú lo sabes hacer, pero el otro no. ¿Cuántas veces no nos ocupamos de las personas porque no damos valor a lo que están sufriendo, a lo que están pasando? Entonces muchas veces, además de sentido común, debiéramos de pedir esa capacidad de poder percibir o sentir lo que otros sienten. Yo creo que a veces nos falta humanidad. Los discípulos no dijeron nada absurdo, pero daban por sentado que a Jesús eso no le costaba nada. Y claro que le costó. Igual que a cada uno de ustedes les cuesta algo terriblemente. Tal vez te puede costar llegar a final de mes, pero nunca lo entenderá el que vive de forma holgada. Tal vez enfrentar cada día para ti sea una odisea, pero para el que no tiene ningún problema, no es lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces tenemos que salir de nuestro entorno, Mónica, y darnos cuenta de que hay muchísimas realidades que son distintas a las nuestras. Y ganaríamos en empatía, en misericordia, en gracia, porque no solamente pensaríamos en nosotros mismos, sino que pensaríamos en los demás. Y yo sé que lo dije la semana pasada, Rosa, pero es que no hay otra forma de amar a Dios. No la hay. Por años nos lo enseñaron, pero no es así. No es así. No hay mejor forma de amar a Dios que amando al prójimo. No la hay. Te he visto, lo que pasa es que no quiero darte paso. Digo, ya cogió carrerilla. Como la semana pasada, digo, no ha dicho nada, ¿eh? Digo, esta carrerilla, cogió. Sí, te he visto. Lo que pasa es que no quiero que se me vaya. No quiero. ¿Me entienden, hermanos? ¿Me entienden? Que lo más importante es la persona. Porque Dios, mira, Dios está completo en sí mismo. No hay nada que yo pueda hacer. No, es que si yo lo haga o no lo haga, Dios va a estar bien. Porque Él está completo en sí mismo. Somos nosotros los que estamos faltos. Faltos de cariño, faltos de comprensión, faltos de ánimo, faltos de fuerza. Somos nosotros los que necesitamos de los demás. Somos nosotros los que necesitamos un abrazo, una palabra de cariño, de consuelo. Somos nosotros. Y en esa dirección es en la que Dios nos guía. No, pero yo quiero dedicarme a ti. Muy bien, puedes dedicarte a mí, dedicándote a los demás. Jesús dijo, lo más pequeño que tú hagas por cualquiera es como si por mí lo hubieras hecho. Estaba enfermo y me visitaste. Tenía hambre y me diste de comer. En la cárcel, bueno, ya, ¿eh? Todo, sí, pero ¿cuándo? Si yo no he hecho eso nunca, claro que lo hiciste. Necesitamos. Y en este mundo, en el primer mundo, en este mundo occidental, en el que cada uno miramos por nosotros mismos, tenemos que salir de nuestro yoísmo, de nuestro egoísmo, de nuestro egocentrismo, de nuestro narcisismo y darnos cuenta de que esta vida la compartimos con los demás. Y que es muy egoísta ser feliz a costa de los demás. Cuando el mundo es mucho mejor, cuando todos
estamos mejor. Fíjense que la mujer pidió perdón por sus pecados, No. pidió que se le bautizara, No. se comprometió a reunirse en la sinagoga. ¿Por qué le dice el Señor que era salva? Tu fe. Pero le digo una cosa, y no se olviden de esto, la misma palabra en griego que se utiliza para salvar, se utiliza para sanar. Es lo mismo, ¿vale? Salvación y muchas veces sanación. ¿Necesitamos ser salvados? Claro que sí. Y muchas veces necesitamos ser sanados de nuestras heridas, restaurados de nuestras miserias. Y como lo necesitamos nosotros, lo necesitan los demás. Pero nos cuesta mucho. Nos cuesta salir mucho. Yo me he enrollado para que se te olvidara. ¿Lo conseguí o no? Más o menos. Uy. A mis años ya no sé. Yo se la voy a hacer, Guadalupe, digo, se la voy a hacer. Yo creo que una de las cosas que vemos también aquí en este texto, en esta pregunta o respuesta, mejor dicho, de los discípulos, de los apóstoles, es que tenemos que darnos cuenta que el Señor no le pasa igual que a nosotros. Nosotros vemos lo que hacemos, pero el Señor ve, tiene presente qué nos mueve a hacer lo que hemos hecho. Porque yo creo que ahí está la clave, en qué es lo que nos mueve siempre a hacer lo que sea. Y conforme a eso, pues el Señor obra. Muy bien. ¿Alguien quiere decir algo sobre este punto? Porque ella se fue cuando le dijo al Señor que quién había sido, pero como era una mujer que había... Pero mira, escucha, y te pido perdón si yo me adelanto, pero nos falta la tercera pata. O sea, digo, si quieres decir algo de la mujer, ahora cuando lo planteé, ¿vale? Eso digo, pero era sobre el tema de los discípulos. ¿Vale? ¿Algo más? ¿No? Bueno, ya hemos visto que nos dice algo acerca de Jesús. El costo que la sanidad tenía para él. No le salía gratis. Número 2, bueno, por tanto, ¿qué aprendemos? Que nosotros, si realmente queremos seguir su ejemplo y sus huellas, tenemos que darnos a nosotros mismos. No hay mejor regalo que darte a ti mismo, en la manera que sea. Número 2, nos dice algo acerca de los discípulos, que sí, que tiran de sentido común, pero que nunca les había dado por pensar que a Jesús le costaba algo. Esa ausencia de sensibilidad, de empatía, de entender al prójimo. Y muy bien, y nos dice algo acerca de la mujer. Nos dice algo acerca de la mujer, este texto también. ¿Sí, Araceli? La mujer es que llevaba ya un montón de años, una mujer que no paraba, que tenía que ir a los médicos, que iba a curanderos, iba a cualquier lado, se había gastado todo, y ya el último recurso era Jesús. Decía, bueno, si yo voy a ese hombre, con tantas cosas como está haciendo, si yo solamente con que toque un poquito de su ropa, de su manto, seré salvo, porque tengo que ser salva, porque yo lo creo. Entonces a ti, de la mujer, te habla su fe, ¿no? Bueno, su fe en el último momento. Bueno, en el último momento. Comentamos también eso la semana pasada, ¿no? Que si era desesperación o era fe, ¿no? Yo creo que era fe. Porque el texto dice que se haya gastado todo en médicos. O sea, que Jesús no fue la primera opción. No, tenía de todo. Claro, no vamos a juzgarla, Mari. Hay que entender una cosa. Que si te dicen por ahí que hay un maestro pero que está, no sé, poseído por demonios, medio loco, Si yo no la estoy juzgando. yo digo, Porque esto lo hacemos nosotros también.
Sí. Es decir, nosotros tiramos de todos los lados y cuando ya... Al final. Sí. Es lo que dije la semana pasada, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas de Sí. Santa Bárbara cuando truena? Pues, Sí. esto igual. ¿sabes? O sea, yo no la estoy juzgando. en absoluto. Fantástico el ejemplo, ¿verdad? Las cosas las hacemos a nuestra manera y cuando nos hemos metido en el problemón, nos acordamos de Dios, ¿no? Te toca coger el mando, los mandos. No, está bien, muy bien. Pedro, Una mujer valiente. una mujer valiente, vale, muy bien, lo era, muy valiente, ¿por qué? Lo dijimos la semana pasada, ¿por qué? Decisiva. Se estaba jugando la vida, Una mujer impura, ¿vale? Y si es impura, no solamente se te impide que acudas al templo, que formes parte de la religión, pero es que también tienes que ser excluido de la vida social. Y esa mujer llevaba años. 11, me parece. Años. Uno más, ¿no? Le sumamos. 12 años. O más. ¿O 14? Oye, Dios. ¿Cuántos? ¿12 o 14? ¿12? 12 años. 12 años. 12 años. O sea, 12 años viviendo fuera de la comunidad, sin poder tener relación con los vecinos, con el resto de... Ya no discutes con ninguno. Sin poder ir a ninguna sinagoga, al templo. ¿Vale? ¿Está claro? Si te pillan, además, metiéndose, te metes entre la muchedumbre, a todo aquel que tocabas, se vuelve impuro. Según la ley, se vuelve impuro. O sea que, valentía, Pedro, sí hay. Mucha valentía. No sé si fue por desesperación, pero valentía hubo. Bueno, la mujer dijo, escúchame, para tener esta vida, ¿no? O sea, ya me da igual, ¿no? De perdidos al río. También lo digo yo, si tiene que ir a la compra, ¿qué hace? A ver. Nada, no puede ir al súper, que lo pido 30. Allí ya, Araceli, ya estaba ahí lo de la compra online. Ya sacaba el móvil y... Es muy parecido a lo de Eso lo han hecho muchos ahora. Muy parecido a lo de Jairo. Jairo. Jairo Sí. es antes que ella. Sí, sí. Sale desesperado por su hija que la deja. Sí. Y se Y fue a hacer fotos. también lo mismo la semana pasada, ¿no? Las connotaciones que tiene Jairo era el lugar que él ocupaba en la sociedad. Era un principal de la sinagoga. Muy bien. Yo creo que aquí hay algo todavía. De la mujer, solamente de la mujer. ¿Qué vemos de la mujer? ¿Qué aprendemos? Hay algo que todavía ninguno habéis dicho. Por eso digo que yo creo que aquí todavía hay algo superior a su temor o lo que fuera, ¿Sí? a su situación. Porque al final, para mí por lo menos, lo que la mueve era la fe, es decir, la confianza. Sí. Y para mí todavía está por delante de la fe. Porque ella lo dice, si solamente tocare su manto seré salva. Eso es confianza. Y aquello fue lo que el Señor resalta siempre. Sí. No es tanto la necesidad, De todas formas- porque en una ocasión, y discúlpame un momento, en una ocasión le dice el Señor Jesús a la multitud, me buscáis no porque creéis, sino porque os alimentáis. Sí, todo eso es cierto, que no digo que no. Pero eso ya lo vimos la semana pasada. A mí estos versículos me dicen algo de la mujer. Estos versículos. La duela. Habla de una cosa que ella hace, Se humilla, se postra, vale, sí, se humilla, se postra, vale, sí, cierto, lo hace. José. Ella asume la fe que tiene delante de todos. Ajá. ¿Por qué? Porque ella temblaba, ¿por qué? Porque sabía que no podía estar allí. Sí. Que no podía muy bien escaparse, me voy. Sí. Ya estoy curada, ¿tú qué? Ya estoy curada, me voy. Ajá. No, ella va y de frente y dice, sí, Señor, tú me has curado. Aquí yo me prostro ante ti. Muy bien, a ver eso. Lo que pasa es que yo utilizo otra palabra, pero es eso lo que está dicho. A ver, el alivio de la confesión. Ella se acerca con miedo.
con temor, temblando. Pero cuando sabe que ha sido descubierta, ella confiesa: he sido yo. Y a partir de ese momento ella se queda en paz. Yo creo que coge esta fuerza ella y ahí. Ya está. Ya se la ha ido todo. Fui yo. Pero fíjense qué aplicación tiene esto para nosotros, José. Que puede parecer que Jesús está serio. ¿Quién me ha tocado? Hombre, chico, ¿quién te ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pero mira cómo le responde Jesús cuando dice ella: he sido yo. Jesús responde con dulzura, con amor, con gracia. Hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Qué importante es saber que cuando nosotros confesamos nuestra verdad, Dios siempre está abierto a nuestra realidad. Entre los seres humanos muchas veces tenemos que cuidar lo que decimos, no sea que lo vayan a utilizar. Y si abro mi corazón y utilizan mis sentimientos y juegan con ellos, me sale el tiro por la culata. No, estaba emocionado en medio de un culto y quise contar mi problema, pero ahora soy el chisme dentro de la iglesia. Pero Jesús no es así. Sí, fui yo el que la que legalmente te he vuelto impuro. Fui yo la que te he metido en un problema. Ahora eres tú el que te tienes que apartar. Mi mal te lo he propagado yo. Y fíjense, Jesús pondera la fe de esta mujer, el alivio que ella siente. Qué importante es tener a alguien en esta vida. Luego ya voy a ir a lo espiritual. Qué importante tener a alguien en esta vida. No sé si uno, Alfredo. No sé si dos. Yo podría preguntarle: hermano, ¿usted tiene a alguien? 1, 2, 3, 5, pero tiene a alguien con quien pueda ser usted mismo, pueda desnudarse emocionalmente, sin temor a ser señalado. Qué importante es poder tener a alguien a quien contarle lo que estás pasando, lo que estás sintiendo, tus miedos, tus necesidades, sabiendo que vas a ser entendido y no juzgado. Qué bueno, si no tienes a nadie, es saber que Dios nunca nos señala. Cuando nosotros vamos a Él de forma honesta y sincera, Él siempre recibe a sus hijos. Y siempre con la intención de restaurarnos, de sanarnos, de levantarnos. Él no tiene ninguna intención en humillarnos. Sí, ya te lo dije que acabarías así. No. En Él siempre hay amor, siempre hay esperanza, siempre hay consuelo. ¿Cuándo esta mujer puede encontrar paz? Cuando confiesa, cuando dice la verdad. Guadalupe, ella siente que ha recibido sanidad, podía haberse ido. Si estaba sana, ¿por qué afronta la verdad? Si se está jugando su vida, ¿por qué? Porque quería manifestar lo que el Señor había hecho en su vida y los demás tuvieron esa confianza. Quería que era agradecida también, Yo entiendo, de verdad, no juzgo porque sé cómo somos el ser humano. Y el ser humano falla, pero Dios no. Amén. Con Dios siempre podemos acercarnos en honestidad y en sinceridad. Porque como ya habéis dicho vosotros antes, si antes de que nosotros vayamos, Él ya sabe,
Él ya sabe. Cuando usted va con lágrimas, Mónica, si Él ya sabe el génesis de sus lágrimas. Pero qué bonito es cuando asumimos nuestra realidad, Isaías, y podemos desnudarnos delante de Dios. Esto es lo que soy y ya está, y no pasa nada. Luchamos por avanzar, Araceli, luchamos por crecer, luchamos por mejorar. Si vamos a seguir cayendo, eso no es licencia para pecar, es el hecho de que no nos podemos quedar ahí. Hay que proseguir, porque Él siempre está ahí. Él nunca nos va a dejar de lado, nunca nos va a dejar solo. Y de verdad que yo entiendo perfectamente que muchas veces no se les sienta. Lo entiendo perfectamente. Si me imagino que la mayoría de ustedes tiene que tener algo en su vida por lo que piden y parece que se olvidó de esto. Entiendo que tiene que dar mala leche, dice, es que parece que a los demás les contestan las oraciones, pero a mí no, parece que no, de lo mío se olvidó. No quiero venderte la moto, solamente quiero decirte que Dios no se olvida de ti. Y Dios está contigo, acompañándote, levantándote, ayudándote. Amén. Pasamos, no sé si nos va a dar tiempo, pero bueno, vamos a esta parte. Yo quiero que cuando lea esto, ustedes se queden con el texto, ¿vale? Pero no quiero que comenten nada, porque luego, con la siguiente parte, lo unimos, los versículos que leeré con esto, ¿vale? Aquí simplemente quiero explicar algo de la costumbre judía, ¿vale? Para tener un poco de información, un poco de historia. Y luego seguimos, ¿vale? Del 35 al 39. Pero quédense con las ideas. 35 al 39. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga. ¿Cómo se llamaba? Vale, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino 3. Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y esto es lo que yo quiero explicarles, ¿vale? Porque lo otro lo podemos hilar con lo siguiente. Pero dice, y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Duerme. Mira, ese alboroto y esos gritos forman parte de la costumbre judía. Yo creo que todo el mundo llora. Todo el mundo llora cuando alguien muy querido fallece. No es que sea inevitable, es que es sano hacerlo. Necesitamos sacar nuestras emociones porque ahí retenidas se vuelven contra nosotros. Llorar es sano, es positivo, es bueno, ¿vale? Pero esto es una dimensión, wow. ¿Por qué montaban tanto jaleo? ¿Por qué gritaban tanto? Porque, oye, uno puede entender que una madre, que un padre, que un hermano, pero tanta gente llorando y gritando, ¿por qué? Era parte de la costumbre judía. Primero, Rosa, que lo que usted tiene que saber es que la esperanza cristiana todavía en aquel entonces no estaba, ¿vale? En aquel tiempo, eso de la vida más allá todavía no... El cristianismo trae esa esperanza, ¿vale? Entonces, la muerte era como el final definitivo de una persona. Y esa forma de gritar y de llorar
era decir públicamente que la muerte había dado su golpe definitivo, ¿vale? Entonces, gritaban mucho y lloraban mucho en el momento del fallecimiento y justamente antes de ser enterrada la persona. Es más, algunos que estaban de duelo, Rebeca, se lanzaban encima del cuerpo del muerto como pidiendo que dijesen algo, ¿no? De esos labios que ya estaban sellados definitivamente. Hay otra costumbre que nosotros no hacemos, ¿verdad, Tere? Se rasgaban la ropa, se rasgaban la vestidura, se rasgaban la ropa de tal forma que se tenía que ver la piel, pero no podían rasgar la vestidura más abajo del ombligo, ¿vale? Y la mujer tenía que hacerlo en privado, y cuando lo de dentro estaba roto tenía que darse la ropa interior la vuelta para que no se le viera el cuerpo, ¿vale? Si quien se te moría era un padre o una madre, rasgabas el lado izquierdo. Y si era cualquier otro familiar, hacías el lado derecho. ¿Vale? Cuando se te moría alguien muy cercano, se te prohibía trabajar. No podías trabajar. No podías utilizar perfume. No podías usar calzado. No podías leer ni la ley ni a los profetas, porque eso traía alegría. Solamente se te consentía en que leyeras Job, Lamentaciones, Jeremías, ¿vale? Si tenías servientes de tu cargo, Araceli, ellos tampoco podían trabajar. Comer, tenías que hacerlo en tu casa, y te tenías que abstener de carne y de vino, y tenías que comer en el suelo y utilizar una silla como mesa. Si te sentabas no podías apoyar tu cabeza. Todas esas eran demostraciones del dolor, ¿vale? Del dolor. Se nos habla muchas veces también de los flautistas. Y eran súper importantes porque para los palestinos, para los asirios, para los griegos, para los romanos, para los fenicios, el sonido de la flauta era sinónimo de tragedia y de tristeza. Es más, como mínimo, por pobre que tú fueras, Mónica, en el sepelio de un familiar tuyo tenía que haber como mínimo 2 flautistas. Como mínimo, Rosa, tenías que estar 3 días sin trabajar. Como mínimo. Por muy pobre que fueras, 3 días sin trabajar. La ropa que estaba rota, a la semana, a los 7 días, podías zurcirla. Pero que se notara que estaba rota. Solamente cuando pasaban 30 días podías coserla decentemente. Y durante 30 días no podías salir del pueblo. Todas estas cosas tenemos que saberlas porque son costumbres de un pueblo, costumbres de una nación. ¿Vale? Y ahora ya vamos a ir y lo terminamos, lo hilamos con estos versículos y sí, nos da tiempo. Versículos del 40 al 43. Dice: y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diesen de comer. Venga, hermanos, que terminamos con esto. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué aprendemos de esto? Gaby, ¿estás muy callado hoy? ¿Estás mala conmigo o qué, hijo? Algo que les llame la atención. Miren, hay Talita cumi. ¿No les llama la atención esa frase? Talita cumi. ¿El Nuevo Testamento en qué idioma está escrito? El Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento sabemos que en hebreo, ¿vale?
Casi todo está en hebreo. No todo, pero casi todo está en hebreo. ¿Y el Nuevo Testamento en qué está escrito? El original. En griego. En griego. ¿Qué hace esa expresión talita kumi, que es arameo? ¿Qué hace una frase aramea en un texto griego? ¿Cómo se coló? ¿Alguien sabría darme una explicación? Y eso no lo vas a encontrar en la Biblia. Ponte a pensar, ¿qué hace una frase aramea en un texto griego? ¿Alguien se aventura a plantear una hipótesis? Lo diría a Juan, a Marco, Juan, Pedro, porque lo oyó de Jesús. En la habitación. Ese es mi Pedro. Ese es mi Pedro. Ese es mi Pedro. ¿Quién escribió el Evangelio de Marcos? Marcos. ¿Y Marcos qué es lo que cuenta? La predicación de Pedro, la vida de Pedro, lo que Pedro vivió. Y se nos dice que Jesús, cuando hace el milagro, cuando va a la casa donde está la niña muerta, se hace acompañar solamente de ¿cuántos discípulos? De 3. Y entre ellos, entre esos 3, ¿quién está? Pedro, el que le inspira a Marcos. Aquel que no se avergüenza de él cuando deja a... Sí, Araceli, lo que pasa es que a nosotros ahora no nos interesa, por eso les estoy escuchando. Sí, Jacobo, Juan y Pedro. Pero la cuestión es eso. Recuerda lo que hablábamos. Cuando Juan Marcos le traiciona a Pablo y le falla, y no sabemos por qué. Echaba de menos a su mamá, echaba de menos los cocidos que le preparaba a su mamá, no lo sabemos. Sentó mal que ahora no era su tío el que dirigía, sino que era Pablo, tampoco lo sabemos. Tuvo miedo por adentrarse en caminos peligrosos, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se da la marcha atrás, que se da la vuelta, y que Pablo se molesta mucho. Y luego sí va a haber una reconciliación, ya lo sabemos por otras epístolas. Pero Pedro, en un primer momento, sigue confiando en él. Oye, yo necesito a alguien que escriba lo que he vivido con el Señor, lo que he vivido mientras predico el Evangelio. ¿Te vendrías conmigo, Marcos? Y Marcos está contando lo que ha vivido Pedro. Y yo creo, Alfredo, yo creo que fue tan impactante lo que vivió Marcos, que nunca pudo escuchar, nunca pudo olvidar esa frase de Jesús. Talita cumi, levántate, muchacha, y anda. Muy bien. Y otra cosita más, miren. Estos versículos que hemos visto nos habla de contrastes, ¿vale? De contrastes. Número 1. Hay un contraste entre la desesperación de los que estaban de duelo y la esperanza de Jesús. La desesperación de los que estaban de duelo. Alfredo, llorando, gritando, lamentándose. ¿Qué le dicen a Jairo? ¿Por qué le molestas si ya está muerta? Si no hay nada que hacer. Estás perdiendo el tiempo. Eso es un contraste con las palabras de Jesús. Tranquilo. No te preocupes por lo que te dicen. Tu hija no está muerta. ¿Qué contraste entre la desesperación y la esperanza? Y el último, con eso terminamos. Entre la angustia desbordante de los del duelo y la tranquila serenidad de Jesús. Es lo que he dicho antes. Lloraban, gemían, gritaban, pero Jesús estaba callado, estaba tranquilo, estaba quieto. ¿Y alguien puede responderme por qué? ¿Por qué Jesús estaba callado, tranquilo y quieto? ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque él sabía que hay una esperanza. Porque él tenía su confianza puesta en Dios. La niña no estaba. Y él sabía que lo que es imposible para nosotros Es posible para él. no lo es para Dios. No lo es para Dios. O sea, no es que Jesús no tuviera sentimientos. Eso me hace recordar la historia de Lázaro. Y las hermanas llorando. Si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Y él también lloró. Él también lloró, que es Él él. también lloró. Y luego, bueno, y ya, porque no quiero alargar porque estamos en la hora ya, ¿no? Sí, eso, pero es importante, ¿vale? Y yo, ahí, Alfredo, yo no me meto de verdad, yo en eso soy respetuoso. Hay más, pero por hacerlo muy rápido, hay como dos líneas de pensamiento. Unos enseñan, y yo lo respeto, unos enseñan en que Jesús lloró por la falta de fe de los demás. Vale, bueno, hay gente que lo enseña así, me parece bien. No, yo me parece bien. Pero yo pienso de otra manera. Jesús lloró porque amaba a su amigo, porque quería a su amigo. Cuando sufren los tuyos, ¿cómo tú no vas a sufrir? Él era un ser humano de carne y hueso, también tenía emociones y también tenía sentimientos. Tenía sentimientos. ¿Cómo no iba a llorar? Yo creo que fue lo mismo que le llevó a llorar cuando, digamos, que desde aquella cima él ve a Jerusalén consciente del final que le esperaba, que le guardaba. Y pone el ejemplo de la gallina, cuántas veces quise protegerte, librarte o liberarte de eso, pero no. Bueno, sí. Eso es fácilmente entendible para cualquiera de ustedes que es padre o madre. La de veces que vemos que nuestros hijos se tuercen o toman caminos equivocados o toman decisiones erróneas y tú sabes dónde eso lleva. No porque seas más listo que nadie, simplemente porque tienes experiencia de vida. Porque tú ya transitaste esos senderos y sabes a dónde conducen. Pero al final las personas son dueñas de su vida y toman sus decisiones. Y tú no sufres más que ellos. No lo he dicho muchas veces, Isaías, mi dolor lo gestiono yo. Pero ¿cómo gestiono el dolor de los míos? No hay mayor tristeza para mí que ver a mi hija o a mi hijo derrumbado. No hay mayor. O cuando Marimar está mal, no hay. Porque lo mío ya lo gestiono yo como sea. Pero muchas veces nos vemos impotentes. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo gestionamos eso? Y Jesús lloró porque Él sabe que hizo todo lo que pudo más. Ahí estaba, hablando, enseñando, sanando. Animando. Y sin embargo, cuando resucita, ¿cuándo sabía? ¿Dónde estaban todos esos que fueron sanados? ¿Dónde estaban todos esos que fueron alimentados con panes y peces? ¿Dónde estaban, Rosa? ¿Dónde estaban? Bueno, muchas gracias, hermanos. Muchas gracias por su colaboración, por su participación. Terminamos el estudio de esta tarde.